Bueno, es muy importante hablar de lo que es la dimensión espiritual al final de la vida. La dimensión espiritual es parte de la evolución de la memoria espiritual transgeneracional. La especie humana, cada generación ha ido avanzando para poder nosotros en un momento dado tener esa memoria, ese grado, es el último grado de maduración cerebral, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Su expresión es poligénica y multifactorial, porque uno pensaba, o ahorita lo vamos a ver aquí en la misma diapositiva, en que hay una disrupción en los 50 y entonces no, pues lo espiritual y lo biológico se estaban separando, cuando en realidad desde tiempos inmemoriales parte de nosotros es lo que es el desarrollo psicológico, luego el psicomoral y luego el psicoespiritual. Emerge y este lo tenemos latente en cada uno de nosotros, y que cuando hay un estímulo crítico que presiona a la evolución de esta área, emerge, y uno de los mayores, si no es la mayor situación crítica a la que nos podemos estar nosotros enfrentando es al proceso terminal, o sea, el fin de la vida. Transita esto en el reconocimiento de la trascendencia de generaciones futuras, o sea, qué vamos a dejar, cómo vamos a dejar, cuál es el propósito, sentido y finalidad de nuestra vida, que es una de las situaciones más importantes. El avance tecnocientífico desde los 50, que era lo que les comentaba, pues generó esa disrupción, se dividieron. Empezaron a hablar más de la situación de muerte cerebral, de cosas más técnicas, y empezó a desarrollarse la espiritualidad, pero no a la misma velocidad. Y terminando lo que es el 2010 hasta la actualidad, empezamos a tener un reencuentro de la asociación de estas áreas. Vamos a ver, por ejemplo, que el 95.2% de los enfermos terminales valoran mucho la atención que se les tenga en cuanto a sus necesidades espirituales, y eso es muy importante. No importa de qué creencia, religiosa o no religiosa, todos ellos se van a acercar. Entonces vamos a hablar de dos cosas. Una cosa es la dimensión espiritual y la otra es la inteligencia espiritual. La dimensión es la estructura humana que entiende la existencia de la interiorización de un ser, de una realidad superior más allá de nosotros. Y la otra es la inteligencia espiritual, que son los mecanismos mentales que expresan esta dimensión. O sea, cómo lo vamos a ir manejando, cómo se va a comportar esto para mejorar el funcionamiento y bienestar de la evolución, del deber ser, de ser feliz, de ser completo en este concepto. La Organización Mundial de la Salud dice que en sus estudios recientes, se hace como 3 años aproximadamente, el 85% de la población mundial tiene algún tipo de creencia espiritual. De ella, el 76% tiene una situación religiosa conformada, y el otro 24% no tiene una religión formal per se, pero sí tiene un decálogo de principios espirituales que maneja. Como lo comentábamos también en el monitor de psicología del 16, decía que la espiritualidad surge en procesos cognitivos, de los mismos procesos cognitivos básicos, con una base neuronal, pero su expresión es transgeneracional, va más allá, y de ahí vienen los rituales de la muerte, y de ahí vienen los rituales del nacimiento, toda esa perspectiva espiritual que nos hace que tengamos un enriquecimiento interior. ¿Qué pasa con esto? Es el más alto nivel, como comentábamos, del desarrollo humano, busca la paz interior y del concepto de felicidad que cada uno tengamos, porque todos tenemos un concepto diferente de qué es ser feliz. El entendimiento de una realidad superior, que por alguna causa tenemos una realidad más allá de nosotros que va a acompañarnos durante todo este proceso terrenal. Los mecanismos de introspección, conforme uno ya va creciendo en la pirámide de Colbert y va al punto máximo, entonces ya tiene uno la capacidad de hacer una introspección, y esa introspección nos genera una espiritualidad sana. Permite la honestidad, la compasión y el altruismo, porque esos valores no existirían si no tuviéramos una introspección espiritual. La idea es alcanzar, tener una finalidad de una sabiduría y una conciencia plena de nosotros, así como del entorno, incluyendo lo que es la percepción de un ser superior, la madurez espiritual, y estos son mecanismos que nos ayudan, esta dimensión, a manejar el miedo a la soledad, a la enfermedad, al dolor y a la muerte, que pues actualmente vemos que estamos teniendo una confrontación directa contra estos fenómenos. ¿Qué dice la OMS? Dice que la dimensión espiritual se refiere a aquellos aspectos de la vida humana que tienen que ver con las experiencias que trascienden los fenómenos sensoriales,
No es lo mismo que religioso, y eso es muy importante cuando lo marcaron a nivel mundial. El aspecto espiritual de la vida humana puede verse como un componente integrado junto con los componentes físicos, psicológicos y sociales para la integración del yo integral completo, pleno. Y al final de la vida se asocia con la necesidad de el perdón, la reconciliación y la afirmación de los valores y principios que uno previamente ya tenía. ¿Qué características y habilidades nosotros tenemos en la dimensión espiritual? O sea, ¿cómo vamos a manejar la situación de la inteligencia en este aspecto? Las 4 características básicas según Wigglesworth dice que hay la existencia de un ser superior, tenemos ese conocimiento, no quiere, y ya lo tenemos desde antes prescrito, no es un concepto religioso formal, es la percepción de un ser superior espiritual, como cada quien lo menciona. La interconexión con la vida universal, con todo el entorno global, con el planeta, con el cosmos, etcétera, la autonomía y el sentido de propósito y finalidad, y la interacción social en las decisiones finales. Ahorita lo vamos a ver al final por la relación de esto con la voluntad anticipada. Las 4 habilidades que nos da esto es un pensamiento metafísico sano, el significado de un sentido y propósito vital, que ahorita está presionado, ahorita nos estamos confrontando con nuestro sentido y propósito vital ante una tragedia como la que estamos padeciendo. La conciencia trascendental y el estado de expansión de la conciencia, o sea, una conciencia plena. Como lo comenta también la capacidad de actuar con sabiduría y compasión, manteniendo paz interna y externa de forma ecuánime, y esto es independientemente de las circunstancias. Eso hace que uno tome las decisiones formales, las tome consciente y esté de acuerdo a ellas, no resignado, sino estar a gusto con esa decisión que se está tomando. Es importante saber que esta dimensión espiritual está dentro de nosotros. No es que, oye, yo creo en esto o esta situación me salió de repente. No, la tenemos y emerge. Porque hay dos situaciones o escenarios que se confluyen para que podamos desarrollar esta situación. Una es las situaciones hereditarias, que es el llamado gen de Dios, que ustedes ya lo han visto en otros temas. Y es la memoria transgeneracional, las cosas que nosotros hacemos que hicieron nuestros antecesores y que por alguna causa nosotros las emitimos, alguna situación de cómo te peinas, cómo te manejas, cómo crees, cómo respondes hacia algo, es una situación que generaciones atrás se ha ido desarrollando y está integrada en nuestros genes. Y el otro es el golpe, la situación que hace que tengamos un pensamiento creativo y adaptativo, que es un subproducto de las fases complejas de evolución cognitiva. O sea, lo que comentábamos, está dentro, lo tenemos desarrollado en la dimensión espiritual, más sin embargo, cuando llega un estímulo que nos hace que todos esos mecanismos confluyan, emerge nuestra particular dimensión espiritual. Ahora, es bien importante, por ejemplo, aquí tenemos una imagen que Hershey, que es un neurólogo que ha sido uno de los líderes en la teleología, dice que las correlaciones neuronales son experiencias subjetivas y existen bases neurológicas evolutivas de estas experiencias personales que son intransferibles, subjetivas en relación al tiempo, miedo, autoconciencia, que es muy importante, y la espiritualidad que viene así. Ahora, ¿dónde se conforma nuestra espiritualidad? El grado máximo es en la región prefrontal, y empieza desde los 3 años, que es cuando, si ustedes se han dado cuenta, que es cuando empieza el niño o nosotros empezamos transgeneracionalmente a introducirnos a lo que es la espiritualidad, a la religión o a la creencia de algo que nos vaya bien, etcétera. Es bien importante esa situación porque la misma educación, ya traíamos genéticamente, y la educación en la casa, la educación en el ambiente, es la que también hace que se conforme y se estructure esto. Entonces hay que interpretar la importancia de la espiritualidad, o sea, no verla como una situación que no se relaciona con la ciencia o con las situaciones del ser humano per se. Sí, y esto es una influencia de su conducta psicomoral. Y ahí vemos una imagen de una espectroscopía en donde observamos cuando la persona está tranquila, la región frontal y la región temporal están, vamos a decirlo, con un metabolismo paralelo, vamos a decirlo así, más cuando la persona medita, cuando la persona reza, cuando sus pensamientos son hacia la dimensión espiritual, baja un poquitito el área temporal y la área frontal es la que toma la relevancia. Entonces, esa es una de las maneras en donde nosotros nos explicamos esa situación en cómo lo conformamos. Aquí tenemos de Newberg,
se hizo un estudio en donde cómo iba ¿cómo se dice? La espiritualidad evolucionando o expresándose en todo el cerebro, en donde vemos la parte más básica, que es el tallo cerebral, que es el llamado bioquímico, sueño, ánimo, depresión, todas las primeras fases de la espiritualidad. Luego llegamos al temporal, que es la memoria espiritual. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el lóbulo parietal, porque son las famosas percepciones espaciales anormales, que son cuando aparentemente en los comentarios que se dicen, cuando va falleciendo la persona o va teniendo su proceso de fin de vida, a veces ven personas o ven imágenes y las gentes que no han muerto lo explican así. Esas percepciones anormales visuales, esas imágenes del pasado de sus vidas están dadas en esa área. Le ayuda también la región parasagital, donde hay el estímulo psiconeuroinmunodendocrinológico, que también le ayuda a ejercer emociones a esas imágenes que vimos. Y la última, que es lo que comentábamos, la región del lóbulo frontal, es el área donde está genéticamente descrito, nosotros nos vamos a preparar para la muerte. No importa si se acerque súbita o inmediata, más que súbita, no nos va a dar oportunidad, pero que sea inminente o que sea una situación que nos va a dar la pauta. Esa área se abre, es el constructo frontal para lo que es el fenómeno de la trascendencia espiritual. Aquí hay otro término que también se ha estudiado mucho últimamente, que es la gerotrascendencia espiritual. Le dicen gero porque se supone que inicialmente los estudios de Gómez estaban descritos para los ancianos, pero esto lo podemos, ¿cómo se dice? Transpolar a cualquiera de las áreas siempre y cuando tengamos un proceso de muerte, vamos a decir, levemente prolongado, que tengamos oportunidad de que los mecanismos de estructura mental nos den oportunidad de hacer esto. ¿Qué pasa? Cambian las prioridades. Cuando tú tienes, como ahorita, yo creo que muchos nos hemos planteado con esta situación del COVID, de repente las prioridades cambiaron, las tuyas y las de todo tu entorno, la conexión con generaciones pasadas y futuras, de hablas a tus primos, a tus nietos, a todo mundo, nunca les hablas, ahora vas a hablar. La concepción cosmogónica y trascendente, ¿qué quiere decir? Ahora sí ya vamos a empezarnos a acercar hacia qué dejé, qué hice, si eso importó o no importó, mejor conocimiento del yo, de quién soy yo, y disminuye el egocentrismo y empiezas a hacer cosas de beneficencia para trascender. El altruismo se aumenta, se redefinen los conceptos de vida o muerte, los cambios en relaciones sociales e individuales, se hace más selectivo, o sea, no gasta tanta energía emocional y afectiva y espiritual en la gente que no lo necesita, entonces se va ajustando a ser selectivo con sus afectos y busca funciones no rutinarias. De hecho, hay hasta películas que es llamado bucket list, o sea, la lista de la cesta de las cosas que no hiciste. Por eso mucha gente de repente hacen el famoso viaje o el make a wish en la gente los niñitos con problemas oncológicos que, oye, yo quiero ir a Disneylandia, yo quiero ir al mar, yo quiero tirarme en un paracaídas. Esas situaciones que ya la región frontal está recogiendo toda la información para poder seguir en nuestro paso o en nuestro proceso terminal. Los instrumentos, ahora, es muy importante porque en la dimensión espiritual en un fenómeno de pacientes o de personas afecta a varios, afecta a la familia. Aquí vemos 6 áreas en donde todos están implicados en esa área. Es la persona, los profesionales de medicina, enfermeras, camilleros, la gente que administración, los médicos, o sea, todos van a sufrir o ayudar o acompañar en el proceso, y cada uno es un ser humano que está en diferentes etapas de ese proceso, entonces a todos les va a afectar en un momento dado. Que el paciente terminal crónico y el subagudo, o sea, el que es más pronto, que es inminente, que va a entrar a una cirugía y no sabe cómo le va a ir, por ejemplo. La complejidad también en el entorno profesional, todas las situaciones de economía, las situaciones institucionales, todo eso le va a afectar a esta situación. Y también con eso se ha emergido el análisis de la funcionalidad de los programas de formación sobre el afrontamiento a la muerte, y de ahí todos nuestros especialistas en tanatología, gente muy, muy comprometida con esto, entonces es importante verlo. Ahora, ¿qué es esto al final de la vida?
cuáles son los puntos que se manejan. Ahí está los elementos principales, que son el paciente y la familia. La autonomía real, la de que nosotros tenemos que tener, es dinámica y constante. O sea, hoy lo hacemos y mañana podemos cambiar alguna decisión por alguna otra circunstancia que intervino en esto. En esto lo más importante, en bioética y en el ejercicio de cualquier acto humano, es un conocimiento pleno de las cosas, una comprensión y empatía hacia la situación que está teniendo esa persona, la ausencia de coacción interna o externa. De los profesionales es darle información adecuada y el conocimiento de la cognición del paciente y el entendimiento de su proyección existencial. Eso es muy, o sea, cómo apoyarlo en un momento dado. La dimensión, también en los valores. ¿Qué valores nosotros estamos manejando? Detrás de toda experiencia espiritual existe el amor, la paz, la serenidad, la generosidad. Marcan esto la búsqueda de trascendencia. Siempre tenemos que estar buscando la trascendencia para esto. Interconectan las opciones vitales de significado, propósito y sentido a la vida. Y el sentido bioético reunifica la corporeidad con la espiritualidad humana. Eso es muy, muy importante. Ahora, como dice Adela Cortina, que ayer estaban comentando de ella, una de las bioticistas más activas en lo que es esto, la solidaridad es cuando las personas actúan pensando en el beneficio de otros y generando madurez moral. Asimismo, como Hans Jonas lo describe, una atención espiritual adecuada mejora la calidad de la vivencia de la fase terminal de la vida, el afrontamiento de la muerte, influyendo positivamente sobre el paciente y sobre los familiares. Todos los seres humanos estamos en el proceso vital propio. Eso es bien importante. Todos vamos a transitar sobre esa situación, sobre la muerte. Y a veces no queremos escuchar el nombre. Es más, hasta batalla uno a la hora de estar escribiendo esto, porque el hecho, el acto pues a veces no lo tenemos digo, la falta de espiritualidad o que no la armonizamos con la vida actual nos hace tener cierto estrés moral ante esto. Entonces, cada uno estamos en diferentes procesos de la carrera vital. Y esto, el propio, así como acompañando a otros en el mismo sentido, debemos de reconocer que somos seres multidimensionales, que vamos a ayudar a unos, que algunos nos van a ayudar a nosotros, generando una espiritualidad trascendental, global, con el deber de ser solidario con nuestros congéneres en su proceso al final de la vida física. La dimensión espiritual es muy importante porque da al individuo a este proceso. Entre más maduro, entre más espiritualidad, más tranquilidad va a dar el proceso. Sabemos que es un proceso desconocido, insólito en este momento que vamos a tener que pasar más. Sin embargo, siempre la persona debe de tener tranquilidad, los demás le tenemos que dar dignidad. Todo este proceso, consciente o inconsciente. Asimismo, para nosotros tenemos que ayudar a transitar y acompañar un proceso digno con un profundo sentido humano. Y ahorita se va a enlazar con la clase o la plática de la doctora Garrón. Lo importante es la dignidad es vivo y luego con los restos, cómo los manejamos, cómo les honramos, cómo manejamos las cosas. Hay que procurar que las respuestas para las cuestiones eternas y esenciales sobre la vida y la muerte, o sea, no las tenemos, no las podemos tener, pero tenemos que prepararnos para no encontrarlas. Lo importante es disfrutar la búsqueda y trascender. Todos estamos en la búsqueda de una mejora, de una finalidad. Entonces, lo importante es cómo la vamos buscando. Ahora, el problema, esto lo teníamos un mundo ideal, teníamos una situación que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y nosotros de repente se nos vino el COVID y nos cambió todos los paradigmas médicos, paradigmas sociales, paradigmas bioéticos. Entonces, ¿qué pasó? Hay que ver que hay un reconocimiento de la enfermedad como un fenómeno potencial de extinción insólito e impredecible, con una latente probabilidad de letalidad generalizada, y entonces a todos nos confrontó con el fenómeno de la muerte. Es algo no visto en nuestra generación. Como comentan, hace 100 años, sí, pero pues esos de hace 100 años han de ser como 20 personas en todo el planeta que se acuerdan de esto. Nosotros no lo hemos visto. Para nosotros, antes de esto, la situación era, vamos, nos trasplantan, vamos, nos arreglan. Sí, estoy enfermo, pero puedo tomar medicamento y tener más años de vida. Ahorita la inminencia es que no tenemos cómo solucionarlo y en ese momento muchos o la gran mayoría de nosotros ante ese peligro
empezamos a evolucionar espiritualmente. Confronta el hiperindividualismo, que es lo que comentábamos, el utilitarismo prevalente en relación con el principialismo y personalismo. Ahora, como lo vimos cuando el famoso triage de quién sí le vamos a dar oportunidad y quién no, eso obviamente para la situación de hiperindividualismo que tenemos no lo concebimos y todavía mucha gente no lo concibe en vez de tener un fenómeno de espiritualidad colectiva. Hay un cambio de escenario inminente en el proceso del fin de la vida y está cortando los tiempos de respuesta. Ahorita, pues desde marzo, los tiempos de respuesta son muy cortos, o sea, es más de un día a otro te cambia la vida, de un día a otro, lamentablemente hay gente que pierde familiares o la misma persona se enferma con la angustia de que no sabe si sí o si no, y eso es un catalizador de todas las estructuras emocionales, cognitivas, emocionales y espirituales. El cambio, vamos a ver que esto cambió la atención en la enfermedad terminal. Y eso es lo que comentábamos hace 2 o 3 diapositivas. O sea, no nada más es el paciente, es la familia, es el doctor, es el enfermero. Todos ellos ahorita están, no les ha dado tiempo todo esto de poder entender, sino están saliendo todos los mecanismos morales, bioéticos, emocionales, espirituales al mismo tiempo y está en un momento dado, pues colapsan. Eso es lo que pasa con muchas de estas situaciones. A veces las personas colapsan en cualquiera de los ámbitos en los que estamos platicando. Entonces se agudizó la medicalización e institucionalización del fin de la vida, desde quién entra, quién no entra, quién se queda, quién no, si fallece, ¿qué vamos a hacer? Como lo va a comentar la doctora Carla. El binomio clásico de atención de médico, paciente y familiares se rebasó. Ya los familiares no pueden estar, ya nada más es el paciente. ¿Cómo le hacemos para comunicarnos? Entonces, estos factores externos presionaron esto y aparte tenemos el riesgo de contagio. Entonces, la preocupación de esto y entonces, cada universo que está conformado en ese escenario del tránsito de la muerte, del fin de la vida, se rebasó. Ahorita mucha gente todavía al platicar o al discutir un caso, un tema, todavía no tenemos los mecanismos para poder salir de esto y lo hemos visto poco a poco con eso, con todas las expresiones de tomas de decisiones sobre estos pacientes. Lo impredecible de la evolución y del manejo, ese es uno de los grandes problemas. No se alcanza a procesar por ninguno de los afectados. Nadie, todavía no alcanzan a procesar. Cuando, por ejemplo, los médicos de tener un paciente, tienes 20 pacientes, los 20 están graves, los 20 necesitan apoyo tanto médico como espiritual, ahí es donde estamos complicándonos. ¿Cómo se pasó increíblemente de la lucha para la sobrevida al proceso de fase terminal del paciente? Tú llega el paciente y vas a buscarte lucha. El paciente llega primero, voy a sobrevivir, voy a salir de esto. Y de repente, en horas o en días, pasas de eso a que sabes que estás muy mal y que puedes fallecer y qué vas a hacer y qué se va a decidir sobre eso. Agregando esto la intervención de factores como el aislamiento del paciente, la soledad, la ansiedad, etcétera. Este es un fenómeno individual, pero que repercute en la esfera social, en la esfera pública y política, porque todos estamos inmersos en eso. Ahora, ¿qué objetivos vamos a tener en relación a esto? Pues, fíjense, yo creo, vimos lo de la voluntad anticipada, en muchos países ya está, en otros está como aquí, que está en proceso de evolución y de repente es básico o era básico haber adelantado. Ya sabemos que a retrospecto no podemos hacer nada, pero de ahora en adelante a enfocarnos en esos objetivos de que la voluntad anticipada se tenga para poder nosotros decidir, por ejemplo, en este caso catastrófico, cómo vamos a manejar. Hay que decir el manejo de los cuidados paliativos. Hoy vamos a ver en las leyes cómo se manejó esto aquí en México. Respetar la autonomía de decisiones, respetar la dignidad terminal, no decidir acciones para cortar la vida de una persona. Y eso ahí fue donde empezamos que la situación de los ventiladores, que cuántos ventiladores tenemos. De hecho, todos los días estamos viendo a los reportes de salubridad, a ver cuántos hay, porque uno calcula, ojalá y nunca nos pase, pero ojalá que todavía haya por si alguien lo necesita. No abandonar al paciente terminal, y eso es muy importante porque ahorita la cantidad de gente los rebasa. La decisión de rechazo de tratamientos sutiles al ingreso de esos pacientes en Europa, en Italia,
creo que fue uno de los lugares más famosos en donde la gente mayor que sabía que había necesidad de ventiladores rechazó el uso de ventiladores con tal de que los muchachos pudieran sobrevivir, que es una situación heroica, pero muy consciente de las circunstancias que se estaban manejando. La atención a sus necesidades físicas, psicoemocionales y espirituales y generar una interacción positiva y trascendente que no sea una lucha dentro del trinomio de atención a las personas. Ahora, la voluntad anticipada, y vamos a hablar tantito de ella, es una figura fundamental porque pues, prioriza la autonomía, la dignidad y los derechos humanos. Cuando es incapacidad, sobre todo, vamos a ver primero qué quiere la persona y si en un momento dado va a estar inconsciente y no va a poder expresar su voluntad, ¿quién va a decidir por él? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es? Ahorita, en el momento en que él todavía esté consciente, pudiera manejar eso, eso nos da una confianza para el médico, para el equipo médico, e incurrir en la responsabilidad jurídica. Obviamente es firmado por el equipo, ahorita vamos a ver, los comités de ética hospitalarios y ante un notario. Se designa un representante que vigilará su cumplimiento y en México está contemplada la ley de voluntad anticipada en varias entidades y aquí la primera que manejó eso fue el 7 de enero del 2008 en la Ciudad de México y el 13 de diciembre de 2011 se hizo un adendum en relación a la obligación de los familiares de respetar las decisiones del paciente, así como las facultades de sus representantes. En la parte del artículo 1 dice que la decisión individual de ser sometido o no a procedimientos médicos para prolongar su vida en etapa terminal y que sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento su dignidad. Acuérdense, la autonomía, la dignidad es lo que nosotros queremos priorizar en este acto. No prolongar ni acortar la vida, respeta el momento natural de la muerte y favorece los cuidados paliativos terminales. Ahora, hay varias situaciones de decisiones subrogadas, que es el juicio sustituto cuando él decide, su autonomía se da, el que pueda tener las mejores intenciones en su salud, que es el que causará el mejor beneficio para él, y la persona razonable, que es la persona que decide qué es lo más justo para estas personas. Aquí vemos, que es muy importante, que la ley de voluntad anticipada todavía no es no es generalizada en el territorio mexicano, pues vemos en estos puntos donde sí es legal, que es en Aguascalientes, en Coahuila, en Hidalgo, en Michoacán, en San Luis Potosí, en la Ciudad de México, en Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Colima, Oaxaca, Yucatán, Chihuahua y Tlaxcala. En el resto del país no es, por ejemplo, aquí en Nuevo León, nosotros todavía estamos en ese proceso. Ahora, la idea hasta aproximadamente febrero era que se incluyera la voluntad anticipada en la legislación federal para unificar los criterios de la voluntad anticipada, más sin embargo pasó la situación del COVID, se suspendieron las situaciones legislativas y se quedó truncada una situación que si se hubiera aprobado nos hubiera ayudado mucho. Entonces, para esto, después en el 2009, se agregó este artículo que es no nada más la decisión de voluntad anticipada sobre lo de la situación de la muerte, sino la de los cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal. Ese tiene 4 capítulos y 22 artículos que dan la permisibilidad legal para enfrentar la inminente muerte de pacientes con enfermedades terminales. También en el 2011, el 14 de diciembre, se agrega esta situación. Como había una discrepancia entre las legislaciones, entonces los establecimientos del Servicio Nacional de Salud, que en un momento dado en su legislación no tuvieran la circunstancia de una legislación aprobada como en el CDMX, entonces se hace un comité hospitalario de bioética y sabemos toda la gente que estamos manejando pacientes en los hospitales que el comité nos da una pauta para cuando tengamos dudas, para cuando estamos viendo una situación crítica, para cuando necesitamos alguna situación de objeción de conciencia o de voluntad anticipada por un paciente que lo requiera o lo solicite, ellos lo pueden manejar. Y esos son derivados de la atención médica preventiva, curativa y de rehabilitación o paliativa. Su análisis o discusión y el apoyo de la toma de decisiones en la práctica clínica o en la docencia. Asimismo, es bien importante la autonomía y el orden público. La emergencia sanitaria reaviva estos dilemas en torno al alcance de la autonomía del paciente y las tensiones o normas de orden público. La autonomía contra la situación. Ahorita estamos muy presionados entre la relación de la autonomía con el orden público establecido. A veces están chocando esas circunstancias.
La salvaguarda de la vida y la salud de la ciudadanía parece oponerse a la libertad y ahorita hay mucha confrontación. Es más, para poder salir a la calle, para no poder salir, el famoso semáforo, eso nos está dando una situación de lucha en la autonomía. Desde esa circunstancia, ya no digamos dentro de las situaciones de situación terminal. En relación a la comunidad, en este caso, en la relación a la magnitud y gravedad del COVID, tenemos que es un fenómeno catastrófico y global. Entonces, se reflexiona porque se están presionando la dignidad y la vulnerabilidad. Conforme ha pasado toda la situación del COVID, hemos aprendido y constantemente la sociedad está desarrollando las maneras de cómo salir de esto. Vimos cómo hubo situaciones, y ahorita lo vamos a ver, que en Italia o Francia, donde hubo las situaciones un poquito agudas, hicieron cosas que ahorita ya sabemos que podemos o no podemos hacer. Por ejemplo, en este caso, fíjense, es bien importante, hay una situación extraordinaria. La práctica médica cotidiana de cada uno de nosotros pasó segundo término a una práctica de salud pública. Recomendábamos, ahorita hay un dilema, es la oferta del conjunto de recursos que tengamos junto con la demanda rebasada. Entonces, ¿cómo ya no podemos hacer la práctica de espérame, déjame estudiarte, vamos a ver, no pasa nada, etcétera? Allá tenemos que decidir a quién sí y a quién no, y estamos viendo imágenes donde está rebasada la cantidad y las gentes a veces están, porque están llegando de 10 o de 12 personas de repente y no hay lugar, y no es que sea una injusticia, es que no hay lugar para atenderlos. Estamos acostumbrados a pensar, es la situación que teníamos nosotros allá en febrero, acostumbrados a pensar desde la situación privilegiada de cada quien en la atención médica. Estoy enfermo, voy al doctor, me da tratamiento, decido qué quiero, lo hago o no lo hago, voy a pensarlo. Actualmente ya no estamos en ese modelo de atención individual, sino comunitario, ver cómo le vamos a hacer, cuántos podemos sacar adelante, a cuántos les podemos ofrecer la mejor atención, a cuántos ya no se va a poder manejar de esa manera, y entonces eso se evalúa de manera abrupta, porque no están en ese momento pensando sobre la marcha, sobre esto, la falta o el acceso a recursos. Como vemos aquí en la imagen, de estar ahí platicando con el doctor, toda la familia, en atención al paciente que estamos teniendo, a estar solo, a que el mismo paciente no pueda tener un contacto dentro de lo que cabe, no físico, físico con el paciente, hasta para sus exploraciones, etcétera. Entonces, bien, es muy importante lo que voy a decir ahorita. Nunca queremos pensar en la muerte, que es lo que estábamos comentando antes, pero la pandemia nos la puso enfrente y todos, de una u otra manera, en la casa, en la cena, platicamos y pensamos qué podemos hacer o que ojalá y no me toque, y si me toque, qué vamos a hacer, etcétera. Ahora, el dilema grande es cuál es la manera más justa de actuar y de utilizar estos recursos. Entonces ahí nos tenemos que guiar en los principios de beneficencia, que es el médico que va a dictar hasta donde pueda, dar un beneficio a los pacientes, y la autonomía de si el paciente la acepta o rechaza, como comentábamos con los pacientes ancianos italianos. Por encima de esto está el principio de justicia social. Ahorita están tratando de buscar la manera de que haya una justicia social para todos nosotros. ¿Cómo se decide quién recibirá un recurso vital ante la situación de escasez en la que dos o más pacientes lo necesitan? Pues la idea es tratar de ser lo más justo, como están ahí en la foto. O sea, ves la cantidad de pacientes, ¿a quién le voy a dar? Bueno, hay que tratar de dar lo mejor posible, que era lo que comentábamos, hay que tratar de curar, y si no, a los demás nos vamos a tener que acompañar, que es más desgastante el acompañar a la persona en un espacio terminal. Procurar una muerte digna en esta época implica la realización de las mejores prácticas médicas disponibles, ofrecer el mejor final de la vida posible. Hay que tomar en cuenta todos los valores de las personas, las creencias de las personas hasta donde sea posible. De hecho, en Italia, como uno de los grupos que más sufrió COVID y complicaciones importantes fueron los religiosos de las diferentes adscripciones de espirituales, porque pues iban y trataban de buscar reconfortar a estas personas, y luego pues se complicaban con el COVID. Hay que atenderla hasta donde podamos, las necesidades psicológicas, espirituales, psicólogos, tanatólogos, todos esos profesionales que hacen un trabajo excelente, hasta ahorita también se están rebasando con eso. Esto es importante. Los cuidados paliativos, ya sabemos cuáles no vamos a poder atender, pero hay que buscar que tengan el mejor final de vida posible. De preferencia que estén atendidos con gente, con personal de cuidados paliativos, pero ahora también ya nos dimos cuenta
que tenemos que tener mucho más especialistas en esa área para tratar de mejorar la calidad de vida de las gentes. Ahorita estamos viendo cómo brilla uno de estos especialistas en tanatología, aun con uno, hay veces que con eso necesitamos más para poder nosotros tener una mejor atención en estos procesos, porque tenemos que dar un alivio multidimensional y buscar la muerte digna, buscar que esos pacientes hasta donde se pueda transiten con una dignidad. No nada más ellos, también al morir, lo que es todo el soporte que deberíamos de darles y que estamos aprendiendo ahorita a los familiares que tuvieron esa pérdida. ¿Qué pasó? Pues empezó a evolucionar esto y empezamos a buscar tratar de evitar el aislamiento del enfermo. Ahí están las tablets famosas, las fotos con los médicos. También ver la incertidumbre de que no puedan volver a ver a sus familiares, el grado de estrés moral que tienen los médicos, el personal de enfermería, los camilleros, etcétera. Sabemos que son personas, son humanos que están confrontados a eso y que están rebasados en el acompañamiento de este fenómeno. Es importante. La despedida con sus familiares no es lo mismo que recibir un abrazo, pero no se debe descuidar la importancia humana al morir, que es un acto humano, que es un acto médico, que ojalá y alguien esté cerca de ellos en ese trance o en ese momento. Ahora, ¿qué pasó? Ya vamos en el tránsito y pues lamentablemente ya pasó a otra dimensión espiritual el paciente o el individuo, pero en el caso del COVID, las personas que fallecen enfrentan un desenlace insólito. En la evidencia científica inicial, ¿se acuerdan que en Italia, cuando estábamos con lo de Italia, los restos eran focos de infección y se tenía que quemar inmediatamente y que los procesos funerarios deberían de evitarse? Los rituales ahora están muy limitados. De hecho, creo que si los pacientes quieren velar a la persona, les dan 8 horas, que sean menos de 4 o 5 personas y pues que se entierre. En Europa toda la gente se incineró. Aquí se le da oportunidad por la legislación mexicana o las normativas que se hicieron de manera rápida de que se haga o no. Hay que tratar que las personas más cercanas no estén solas y que se puedan acompañar, sino físicamente mediante la tecnología, porque como vemos, son muy pocas las personas que pueden estar cerca. Los dilemas del contacto físico entre los familiares y el cuerpo, el abrir el ataúd, las actividades de tanatopraxia, tanatoestética, que son importantes para un grupo muy importante de la población, el estar ahí, el estar en esa ritual es importante. Hay que encontrar alternativas de acompañamiento, hay que dar la posibilidad de aconsejar a las personas a que puedan expresar sus emociones, a que no traten de reprimirlas y que lo hagan acompañadas. Nosotros vimos hasta creo que el Papa, en donde las iglesias ahorita creo que las abrieron y ya las vuelven a cerrar y deben de ser muy pocas personas. Y esos refugios espirituales para la gente que tiene las creencias formales son importantes para ir desarrollando todo su proceso de duelo. Por otra parte, el duelo es honrar a la persona fallecida y creo que habíamos platicado en algunos otros foros acerca de las fotos, cómo despedirnos, cómo hacer un altar, las diferentes maneras de cómo nosotros en un momento hacer contacto con esa dimensión espiritual de nuestros familiares o de nuestros compañeros, amigos, con recuerdos, con fotos, para ver cómo se recuerda, porque eso es lo que nos nutre en nuestra dimensión espiritual, en nuestra situación emocional y nos da esa tranquilidad o paz interior, porque es una situación fuera de nosotros. Ese es el gran problema que tenemos actualmente. Este COVID nos sacó de todas, fíjense, la situación o la dimensión espiritual es milenaria. Y ahorita nos la quitaron. Entonces tenemos que reestructurar y tenemos, creo que nosotros como bioticistas también que reestructurar cómo nosotros podemos apoyar en estas perspectivas. Al enfrentar la muerte y compartir el dolor, la pérdida posee una función terapéutica para todos, no nada más es para la familia, es para el grupo social, todos nosotros. Es muy importante apoyar a todas aquellas personas en donde la nueva normalidad y los conceptos post-COVID van a ser más significativos porque perdieron a alguien, porque no pudieron hacer un ritual de despedida, etc. Las situaciones tan excepcionales como la que estamos viendo en la foto y duras que estamos viendo con la pandemia nos obligan a pensar diferente y a no pensar en el individualismo, sino como parte de la humanidad y cómo nosotros vamos a ayudar en eso. Cambiamos mucho de la medicina posmoderna occidental a la medicina catastrófica y de supervivencia, y la bioética va a tener
enfrentar eso y buscar alternativas para ayudar a la sociedad. El objetivo en este momento no es lo ideal ni lo adecuado, sino lo factible, tratar de minimizar el daño y acompañar en el desenlace y buscar las estrategias y situaciones que disminuyan el estrés moral de todo el sistema, de toda la situación social. Los dilemas sobre la toma de decisiones del final de la vida en la atención médica se han modificado y esto cambiará la perspectiva de los principios bioéticos. Nosotros vamos a tener mucho trabajo posteriormente para esto. Esta es una foto muy llamativa porque ¿qué estábamos haciendo todos nosotros el 9 de diciembre del año pasado? Estábamos arreglando lo de Navidad, las rayadas se sentían con la discriminación, que estábamos teniendo esos problemas. México, como siempre, atorado en el TEMEC, pero ese día fue la primera vez y no salió en primera plana en donde en México se escribió una nota sobre la pandemia, sobre que había una epidemia en Wuhan, en China, y cómo ese momento, ese día, que es lo que decíamos aquí, la medicina cambia rápidamente, la medicina cambia en un instante, te sientas a desayunar, ves el periódico y en un momento ya se acaba eso y tienes una nueva perspectiva, no nada más médica, bioética y social también. Entonces todos ni nos imaginamos ese día que iba a pasar. Aquí vemos nada más, es la última, es como el 8 de diciembre del 19 fue el primer anuncio hasta el 11 de marzo, en donde está cuando ya declaran el brote de pandemia global. ¿Cómo fue poco a poco, de repente, como si fuera un ping pong, hasta el momento en que llegamos nosotros y pues llegamos a esta plática. Nosotros estábamos analizando las situaciones de dimensión espiritual, del fin de la vida y con la doctora Mancel y de repente estamos en un acelerón, hay gente como la doctora Ida Cruz que está manejando lo que son voluntades anticipadas, muchos grupos de trabajo y pues ahorita vamos a tener mucho trabajo al respecto, todos. La conclusión es que ahora más que nunca la educación sobre la voluntad del fin de la vida de forma anticipada es un imperativo para la humanidad. Hacer esto, lo que es la voluntad anticipada como un fenómeno cotidiano, que cada vez que entres al hospital te hagan firmar y que tú sepas qué quieres hacer, aunque vayas por una cosa que no tiene un gran compromiso, va a hacer que se baje el estrés, mejora la calidad, disminuye la ansiedad al respecto a este proceso. Y estimular y generar políticas públicas, nosotros como bioeticistas, emergidas de nosotros, para continuar con la normatización de estos procesos de voluntad anticipada, para ya no tener que estar a última hora tratando de hacer situaciones o documentos alternos, sino hacerlo de manera consciente, con grupos de trabajo funcionales, como lo ha hecho la doctora Marta Marcela en el área de educación en bioética, que ella lo tiene muy claro, que mandó la iniciativa de incluir en todos los años escolares, dentro de eso, qué es una voluntad anticipada y qué es lo que quiere cada quien para el final de su vida. Entonces, eso es muy interesante. Y pues les agradezco mucho la atención. Es un tema que nos va a dar para mucho posteriormente. Qué bueno que la doctora lo incluyó. De hecho, ella ha sido de las principales a nivel nacional que ha estado estimulando esta área del conocimiento bioético y pues esperemos que sigamos todos en lo mismo y enriquecernos nosotros con nuestras acciones y nuestros comentarios. Muy amables, gracias.